Se van conectando los demás, darles la bienvenida a este cuarto día de simposio. Mi nombre es Cindy Porras y estaré a cargo de moderar esta primera charla que tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Ioannis Rodríguez, quien estará dándonos su participación. Les cuento un poquito de la docente. Ella es profesora de informática empresarial en la sede de Occidente, docente asociada de la Universidad de Costa Rica, donde se desempeña como profesora e investigadora desde hace más de 10 años. Es doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Forma parte de un grupo de investigadores en la parte de investigación Human and Process Research Lab, también de esta universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, ganadora del tercer lugar de tesis de doctorado en Latinoamérica en el 2019. Además, la profesora está interesada en la investigación de tecnologías innovadoras que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en UX, interacción humano-computador y en tecnologías emergentes. En responsabilidad social, colaboradora en proyectos internacionales, congresos, revistas y estudios culturales. Para mí es un placer poderles presentar a ustedes a Ioannis, que ya nos acompaña, y les doy la palabra en este momento. Muchas gracias, Cindy, y bueno, buenos días a todos y espero que esta charla podamos disfrutarla. Voy a compartir para ponernos en... Dígame si se ve. Sí, se ve perfecto. Y Ioannis, no sé si quieres dejar las preguntas para el final o si pueden ir haciéndolas en el momento. Sí. Eso quería decir, que bueno, esta charla yo quiero que sea como más amena, como que nos tomamos un cafecito o un tecito, o agua dulce en la mañana, ¿verdad? Y entonces que si alguno quiere levantar la mano o hacer una pregunta, y nada más ahí me interrumpen y podemos seguir hablando del tema, ya que el tema es bastante, se presta para poder hablar y tomar experiencias o también vivencias que hemos tenido en nuestro día a día. Perfecto, así lo haremos entonces. Muchas gracias. Bueno, como les digo, buenos días y entonces vamos con todas nuestras energías para la charla. Esta charla habla sobre la ciencia de la cognición y la tecnología. Aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros, los seres humanos, procesamos la información y ahora cómo lo hacemos a nivel de tecnología, ya que ahorita en la vida diaria, y ustedes lo saben, prácticamente tenemos dispositivos, interfaces día a día y las usamos y a veces no nos damos cuenta de que detrás de algo hay tecnología. Y prácticamente ¿se escucha bien? Es que no sé si me están escuchando. Sí, se escucha bien. Decían que un poquito bajito antes. Cualquier cosa, pero... Ya, ahora sí, perfecto. Ok, entonces, sí, entonces como tenemos ahorita en nuestra vida diaria tantos dispositivos, nosotros tenemos que hacer dispositivos o interfaces para las personas. Entonces tenemos que estudiar a las personas para poder realmente hacer que esto funcione. Y nosotros estamos en una carrera privilegiada, yo siempre lo he dicho, una carrera que ahorita hacia la transformación digital necesitamos prácticamente llegar a todas las partes, pero entendiendo a las personas y a su contexto. Y por supuesto sus tareas. ¿Ok? Bueno, aquí me presento un poquito, soy Ioannis, ¿verdad? Como le comentaba antes, soy investigadora en el área de interacción humana-computador, me interesa mucho la parte de entender a las personas, de entender cómo se funciona la neurociencia también, y cómo nos relacionamos con nuestro contexto y cómo podemos comunicarnos de mejor manera con tecnología. Y me encanta crear tecnología para mejorar por eso la calidad de vida de las personas, y me gusta mucho lo que es la investigación de social, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y aquí también yo soy madre y también esposa. Aquí una foto con mi esposo y mi hija. ¿Ok? Los temas a tratar de un modo un poquito por encima, ¿verdad? Porque no nos da tanto el tiempo, es cómo se procesa y se crea el conocimiento, ¿verdad? Esto a raíz básicamente en el ser humano. Después vamos a ver lo que es la ciencia de la cognición, qué es y cómo
podemos tomar ciertos puntos de esta ciencia y la podemos utilizar para mejorar nuestros dispositivos a la hora de procesar esta información en esta nueva era de transformación digital. Y por último, algunos lineamientos de diseño que nos pueden ayudar como base para crear nuestros dispositivos. Esos lineamientos, por supuesto, van a ser muy básicos, los que vamos a mostrar. ¿Okay? Hace algún tiempo atrás, y eso es como un poquito de historia como para que veamos por dónde ha pasado el ser humano. Primero, pasamos de tener un cerebro muy pequeño, de 395, ¿verdad?, a 1350, ¿verdad?, pasando a lo que es el Homo sapiens. Entonces, estamos hablando de que hubo un periodo de muchos años, ¿verdad?, de cientos de años, donde pudimos pasar de aumentar nuestro cerebro. Esto nos dio la posibilidad de poder almacenar más información, procesarla, analizarla y también tener esas redes neurales de mejor manera, ¿ok? Entonces es importante que veamos que primero evolucionamos físicamente para poder procesar la información. Sin esta evolución física no se hubiera podido dar. Después hubo un periodo de recolectar y procesar, que para muchos el ser humano vino y recolectó, ¿verdad?, plantas y ya se asentó. Cuando yo hablo de recolectar y procesar es que recolectamos información. A partir de que nuestro cerebro aumentó, ya pudimos guardar información acerca de las actividades que hacíamos. Entonces aquí venimos y ya las procesamos y ya pudimos crear fuego, vimos que recolectábamos, también vimos que podíamos, que esta misma información que estábamos obteniendo la poníamos en práctica a la hora de sembrar, saber cuáles productos se sembraban en qué momento del año. Entonces, ahí vemos cómo pasamos otro montón de años desde la parte física a la parte de poder recolectar y procesar la información. Después vino la parte donde surge la pintura y la escritura. Ya ahora queremos no solamente recolectar y procesar la información, sino también queremos transmitirla, porque ya es mucha, ya no la podemos almacenar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otros medios, y estos medios nos permiten que otras generaciones puedan ver esta información, esos datos que tenemos. Entonces, aquí surgen las escrituras, especialmente en la parte de Egipto, China y Mesopotamia, ¿verdad? Después, vemos cómo esta información, tanto la que procesamos y analizamos, la que nos han dado escritos, cómo las redes neurales han ido también creando unas relaciones entre esta nueva información y la vamos agregando a la experiencia. Y aquí es donde vamos creando ciudades, pero ya con infraestructuras, ¿verdad? Y entonces podemos ver que ya hay estas edificaciones como las que hay en los mayas. Y por último, después de también miles de años, podemos ver que hay se puede inferir y crear conocimiento a partir de todo lo que se vio anteriormente. Ya surgen en este momento descubrimientos nuevos en matemáticas, en químicas y en medicina, que eran como los primeros dos pilares, y bueno, en psicología y filosofía, ¿verdad? Pero entonces, vean que en este periodo de tiempo, que fue muchos años, ¿verdad?, avanzamos de manera pequeña. Pero llegamos al punto donde vamos a ver cómo procesamos la información nosotros como seres humanos, cómo pasamos de todos esos años a procesar la información que tenemos. Entonces, nosotros la procesamos de la siguiente manera. Tenemos estímulos del ambiente, ¿verdad?, que van a ser por nuestros sentidos, por nuestros 5 sentidos o algunos otros medios que podamos intentar ahí, tal vez una mezcla entre ellos, ¿verdad? Entonces puede ser oír, ver, el oler. De hecho, el oler es uno de los estímulos más importantes. Y algo que les quería comentar acá es que ahorita, como en esto del COVID, se ha visto que muchas investigaciones se están desarrollando porque la gente pierde el olfato y algunos quedan con algunos problemas de olfato. Y el olfato es uno de los medios donde más se guardan recuerdos, ¿verdad?, en nuestra memoria. Entonces, al que usted le falle ese olfato, no conoce o no llega al camino que hay para llegar a esa información que tiene de recuerdo. Entonces, mucha gente dice que después de tener COVID tiene falta de recuerdos o que se siente desorientado. Y esto se da mucho
por la falta de olfato que se dio durante ese periodo. También tenemos el táctil y por supuesto el gusto, ¿verdad? Entonces tenemos estos estímulos, entra nuestro estímulo y llegamos a la memoria sensorial, que es una memoria que retiene en muy poquito, de 25 a 2000 milisegundos. En la capacidad larga yo puedo seguir reteniendo por bastante tiempo ese estímulo que viene, ¿verdad? Y aquella información que no me interesa, no la atiendo y nada más se va. Ok, por ejemplo, si yo estoy manejando, le pongo atención a lo que estoy haciendo versus, ¿verdad? Tal vez ponerle atención tal vez al carro que va a la par, ¿verdad? O a las casas que están alrededor. Entonces, esa información que no le estoy poniendo atención se pierde. Entonces, tiene que haber un enfoque específico. Ya que seleccionamos esa información, la vamos a pasar a la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo tiene un poquito más de retención, de 15 a 30 segundos, pero su capacidad es muy baja. Es entre 7 a menos 2. Es decir, uno lo va guardando entre 5 a 9 elementos. Eso depende de la capacidad de las personas. Se dice que los niños que tienen una capacidad más de 9 y que los adultos mayores, como van perdiendo la capacidad, pueden llegar a unos 5. Pero no, esto no es una regla general, sino que se da en una mayor probabilidad. La memoria de trabajo es esa información que nos ayuda en un momento específico para hacer la tarea que estamos haciendo, ¿verdad? Y es importante que esta memoria la podemos reutilizar como prueba y error. Por ejemplo, si yo estoy haciendo tal vez algo en química y meto un valor y después pongo otro valor de químicos, ¿verdad? Y les mido las cantidades y alguna cantidad no me falló, entonces yo la apunto y automáticamente vuelvo a hacer el proceso. Y la información del trabajo se mantiene, ¿ok? Igual, si hay información que no me interesa, la pierdo. Pero es una memoria de muy poco almacenaje. Después vamos a tener lo que es la memoria de largo plazo, que es una memoria que la retención es infinita en periodo y en capacidad. Si podemos recordar o tener esa memoria toda la vida y recordarla y tener para guardar más. Pero esta información que guardamos, ¿verdad? Tiene algo interesante, que es que se puede olvidar esa información por el deterioro. Puede haber un deterioro cognitivo en la persona que hace que pierda esa memoria, ¿verdad? Entonces, eso se puede dar mucho tal vez por enfermedades como el Parkinson, ¿verdad? O la falla de recuperación, es decir, que el camino de las neuronas que me llevan hacia ese elemento se falló y yo no estoy llegando a obtener esa información. Entonces, la información sí está almacenada, pero no hay camino que llegue a ella y por ende no la voy a recordar o por ende no la puedo utilizar. Entonces, vemos que el proceso de recuperación de la información ha ido evolucionando y llegamos a este punto donde nosotros vamos a codificar y almacenar esa información de memoria de trabajo a memoria a corto plazo de una manera que la codificamos según nuestras experiencias, según lo que nosotros conozcamos. La forma en que codifiquemos y almacenamos nuestra información va a depender mucho de dónde vivamos. Por ejemplo, la forma en que yo la guardo puede ser diferente a la información que la guardan las personas en la India, porque la estructura social puede cambiar. La forma de cómo yo veo el mundo va a ser diferente y entonces esas estructuras pueden variar. Y la recupero según también como yo la necesite para mi memoria de trabajo. ¿Qué tanto pueden haber canales entre esa comunicación, entre esa información que tengo? Va a depender de cuánta información, ¿verdad? Yo esté utilizando o yo esté relacionando. Entonces, es muy bueno estar practicando, ¿verdad? En aprender cosas nuevas y en poder crear más vínculos. Por si algún vínculo se daña, que existan otros. Esta información de la memoria a largo plazo, se recupera en la memoria de trabajo y se utiliza, pero es información muy específica. No podemos pasarnos toda la información. Ok, ya que conocemos cómo fue el proceso de evolución del ser humano y ahora el proceso de cómo nosotros, los seres humanos, procesamos la información de una manera, por supuesto, básica, no me voy a meter a muchos aspectos aquí de neurociencia, vamos a ver cómo son las nuevas tecnologías en nuestra mente. Y eso quiero que también, ¿verdad? Ustedes lo analicen. ¿Cómo estamos trabajando nosotros con la tecnología? Ya con la tecnología no es como antes, ¿verdad? Ha sido un proceso de cambio de alrededor de unos
20 a 30 años, donde ha sido muy rápido ese cambio. Mucho más rápido de lo que el mismo ser humano ha podido aprender a procesar la información a como lo hace actualmente. Entonces, tenemos que aprender a ver cómo podemos sacarle provecho a la forma en que nuestro cerebro procesa esa información y cómo nosotros podemos mejorar o dar dispositivos para eso. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en un informe en un editor de texto y entonces pasa lo siguiente, ¿ok? Todos yo creo que se van a identificar con lo que vamos a hablar. Estamos trabajando en nuestra computadora, en este trabajo que tenemos que entregar mañana, ¿ok? Entonces, sucede que recibimos un mensaje de texto, ¿verdad? Y lo contestamos. Entonces, tal vez era alguien que me decía, mira, ¿se acuerda de la fiesta del viernes pasado? Están poniendo las fotos en las redes sociales. Y yo, uy, ¿en serio? Y ya dijo, y le contesto, bueno, voy a verlas, ¿ok? Entonces, voy y reviso las redes sociales. Voy a revisar el Facebook y el Instagram, que es el que más usamos, ¿verdad? Los compañeros para postear este asunto de redes más de amigos, ¿verdad? Entonces veo las fotos de la fiesta, comienzo a ver una por una, le pongo algunos comentarios, algunos likes o algunos corazoncitos y es Instagram, ¿verdad? Hasta las comparto con otros o le escribo a otro compañero por el chat, mira, ya vio tal foto, qué vacilón, ¿verdad? Y ahí comienzo. Ya después, suena el celular y contesto, ¿verdad? Y entonces, es mi papá que me llama y me dice, uy, ¿ya vio las votaciones cómo van? Estamos en las votaciones, no sé, pensemos puede ser en votaciones desde el presidente hasta votaciones de la comunidad, ¿verdad? Entonces, el papá le dice, mira, ya están dando las votaciones, ya las puede ver, mira, ya están los resultados, y suena súper interesante cómo va, está muy reñido, ¿verdad? Entonces yo le digo, uy, ya lo voy a ver, ¿verdad? Y en eso entonces entro a ver el puntaje de las votaciones por el sitio web. Y me quedo ahí viendo también los comentarios que pone la gente, viendo los porcentajes, me quedo un periodo de tiempo viendo cómo suben y bajan, ¿verdad? Esas votaciones. Y ya después han pasado 30 minutos de interrupción. Y no he tocado mi documento que estoy trabajando. Entonces nuestro cerebro se ve como lo que vemos en la imagen. Tienen un montón de tabs abiertas, porque actualmente estamos trabajando en muchos procesos, ¿verdad? Y nuestro cerebro, como lo vimos anteriormente, la memoria de trabajo, tiene muy poca capacidad. Entonces, no podemos poder procesar toda esta información. En los últimos 10 a 15 años, se refieren mucho los estudios, dice que se ha vuelto cada vez más común que las personas cambien su orientación constantemente entre múltiples tareas. Esto ha pasado de 10 a 15 años, ¿verdad? Es un periodo muy poco de tiempo para que nuestro cuerpo pueda cambiar. Entonces, nos tenemos que adaptar con lo que tenemos. Entonces, nos cuentan Whiteside en Wixon, el comportamiento del usuario no está mal, ¿verdad? Cuando el usuario falla en usar un sistema. Más bien es una fuente de información sobre las deficiencias del sistema. Eso lo quieren decir que cuando estamos usando sistemas y algo falla, no es la persona, sino el sistema. Y tenemos que escuchar lo que nos dice este usuario para poder darle tecnología que se apoye realmente o que le dé soporte a las tareas que realiza. Por ejemplo, les voy a decir, un mal diseño es como un mal chiste. ¿Por qué? Porque si usted un chiste tuvo que explicarlo para que la gente lo entendiera, es decir, es un mal chiste, ¿verdad? Es lo mismo que un diseño. Si usted tuvo que explicar un diseño para que la persona lo entienda, es porque es un mal diseño. Los diseños tienen que entenderse por sí solos. Los diseños en todo sentido, ¿verdad? Desde las partes que vemos a tangibles hasta las partes abstractas cuando hablamos de sistemas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Háganme en esa operación y me van poniendo la respuesta en el chat, por favor. Sí, ahí rapidito. Para ver cuánto... Esa operación es pequeñita. Ok, bastantes y bastante rápido, ¿verdad? Esta operación, a esto le llamamos que es la cognición experiencial, que es un estado mental en que las personas perciben, actúan y reaccionan a los eventos que les rodean de forma intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay experiencia y compromiso.
Si ustedes contestaron muy rápido, porque 2 más 2 es algo que desde que estamos en la escuela ya aprendimos a sumar, ¿verdad? Nos decían 2 más 2 y es algo muy fácil, ¿verdad? Prácticamente sale de una. Eso sucede como, por ejemplo, cuando aprendemos a manejar. Cuando aprendemos a manejar estamos estresados, no le ponemos atención a nada más, pensamos cada movimiento que vamos a hacer, ¿verdad? Pero después que ya aprendimos, ya tenemos un año de manejar, vamos manejando, escuchando música, hablando con la persona que está a la par, ¿verdad? Ya no voy pensando en los procesos que tengo que hacer. Esa es la condición experiencial. Hubo una experiencia y un compromiso previo y ahora lo hago intuitivamente. Lo hago sin mucho esfuerzo. ¿Ok? Entonces, esa es una de los tipos de conexión. Ese tipo de conexión los dio Don Norman, ¿verdad? Y veamos esta otra. Esta operación, si alguien me puede ir poniendo el resultado. Ok, perfecto. Esta otra operación, como la podemos ver, tiene un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque ya son más números, tenemos, ¿verdad? Los paréntesis, tenemos 2 operaciones, y aquí es, bueno, abajo primero el paréntesis, ahora la multiplicación, no, la paréntesis, tengo que hacer un poco de análisis, y ok, 8 más 2, ok, 10 por 4, a 40, perfecto, 40. ¿Verdad? Hay un poco más de análisis, no fue tan inmediata como la otra. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos otro tipo de cognición, que es la conexión reflexiva. Implica un esfuerzo mental, ¿verdad? Tengo que hacer análisis, tengo que ponerle atención al problema, tengo que, a partir de mi juicio, tomar una decisión, si primero hago 8 más 2 o primero multiplico el 2 por el 4 o qué hago, ¿verdad? Lo que puede conducir a nuevas ideas y a la creatividad. Entonces, la cognición reflexiva se utiliza mucho cuando estamos haciendo tareas muy pesadas. Entonces, si nosotros estamos haciendo dispositivos, interfaces, soluciones tecnológicas para las personas en su día a día, especialmente ahora en la transformación digital, nos interesaría que las personas utilicen esas interfaces por medio de la cognición experiencial y no utilizando la cognición reflexiva, porque necesitamos que para ellos sea un soporte en su vida, no una carga. Y es aquí donde entonces nosotros comenzamos a pensar, ok, ¿cómo hago o cómo llego a esa cognición para no sobrecargar al ser humano para que procese esa información? Si la información que yo tengo la puedo procesar de una manera como si fuera parte de mi vida como experiencia, como manejar o andar en bicicleta, va a ser mucho más fácil que ponerle una interfaz donde tenga que recordar muchas cosas o que tenga que procesar muchas cosas o que tenga que detenerme para saber cuál es el siguiente paso. Entonces, se nos ha dicho que la primera la realizan mayores adultos en una fracción de segundo sin pensarlo, porque como les digo, es así, mientras que la segunda requiere mucho más esfuerzo mental. Entonces, lo que queremos es hacer tecnología para procesar información sin esfuerzo mental. Tomando en cuenta que estamos hablando de tecnología para soporte de vida, ¿verdad? El soporte de nuestras tareas de vida. No, es decir, tecnología que ya nosotros tengamos que utilizar nuestra cognición reflexiva para resolver un problema, por supuesto la tenemos que utilizar, pero no que el medio, el que utilicemos para hacer esa tarea, sea también reflexiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el papel de la psicología cognitiva? Ya que estamos entrando más a la parte de que nos va centrando la charla. El papel de la psicología es estudiar más al comportamiento humano, ¿verdad? Pero cognitivamente queremos trabajar en observar ese comportamiento, por qué la persona reacciona de una manera si se enfrenta a un evento, por qué hace tales acciones. También nos interesa la construcción de modelos para procesar información. ¿Cómo creamos esos modelos que guardamos en nuestra mente y creamos esas redes neuronales para poder llegar a esa información? ¿Cómo hacemos esos modelos? ¿Cómo el ser humano
los hace y cómo podemos darle a nosotros a nivel de tecnología que esa información digital se procese de una manera fácil, ¿verdad? Tomando en cuenta que ya también entendemos el comportamiento humano. Y también estudia cómo se infiere la comprensión de la misma, es decir, cómo inferimos esa información a partir de esos modelos. Entonces, por ejemplo, el modelo cognitivo dice, tenemos una situación, la pensamos, entre la parte emocional, la parte de experiencia, la parte que tiene el ser humano, también, ¿verdad? Porque aquí está la parte racional y aquí la parte emocional, y hacemos un comportamiento, una acción. Entonces, lo que nosotros queremos es que esta parte del pensamiento y de la emoción no sea una carga para que la persona pueda tener un comportamiento al utilizar la tecnología. ¿Qué es un modelo mental? Entonces, bueno, aquí el conocimiento a veces se describe como un modelo mental. Por ejemplo, cuando utilizo el sistema, yo utilizo un modelo mental. Si yo no veo un modelo mental a la hora de usar un sistema, tengo que comenzar a crear uno propio. Pero si ya lo tengo, simplemente lo busco y lo uso. Y lo dejo en la memoria de trabajo. Y lo puedo reutilizar en esa memoria de trabajo. Versus si tengo que empezar a construir uno desde cero, ¿verdad? Guardarlo en la memoria a largo plazo y después comenzar a ir trayendo poco a poco, porque es información que estamos uniendo con otra información que ya tenemos en nuestra mente. Entonces, si yo veo un sistema, por ejemplo, un cajero, y yo sé que hay un botón y me dice iniciar y yo lo presiono, yo sé que es para iniciar porque me lo está diciendo. Pero si yo solo veo botones de color negro y ningún botón me dice qué hace, no sé cuál voy a presionar. Ahí sería prueba y error. O qué hacer con sistemas desconocidos o situaciones inesperadas. Por supuesto, los modelos mentales nos ayudan. Si por ejemplo, nosotros vemos algo que nos asusta, salimos corriendo, porque eso nuestra mente ya lo tiene. Algo que no nos gusta, nos asusta, corra o pida ayuda, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo cuando usamos sistemas. Si yo tengo ya un modelo que me ayude a salir de un problema, entonces lo voy a utilizar. Y para mí, ese sistema desconocido o esa situación inesperada, sí, va a ser diferente a lo que había visto anteriormente, pero sé cómo salir de ella sin estresarme, sin sentirme frustrado, sin sentirme también, como me dicen algunos participantes que he hecho en los estudios, sentirme tonto al utilizar tecnología. ¿Ok? Entonces, sí es importante que entendamos que con los modelos mentales ayudamos a las personas a poder usar un sistema y a poder hacer que se sientan o que su experiencia sea positiva. Por ejemplo, vamos a hacer aquí ascensores y pasos de peatones. Todos hemos usado un ascensor o hemos ido a un paso peatonal. Cuando estamos ahí, ¿verdad? Díganme ustedes si no han visto o ustedes mismos los han hecho, que gran cantidad de gente puso el botón al menos 2 veces. Por ejemplo, uno al paso peatonal y uno, ¿verdad? Para poder pasar rápido. O si está llamando un ascensor, lo presiona muchas veces, ¿verdad? Para que baje más, para que baje. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Por qué uno hace esas acciones? ¿Alguien me puede escribir o levantarme la mano? Por el sentido de urgencia, por inseguridad, es correcto, ¿verdad? Aquí entran muchas emociones, porque creo que la acción va a pasar más rápido, ¿verdad? Y es correcto, es porque, bueno, aquí creo que hará que las luces cambien más rápido o que el ascensor baje de inmediato. Y eso es como dice Mike, el sentido de urgencia o la inseguridad o impaciencia, porque nosotros emocionalmente, durante toda nuestra historia como seres humanos, ¿verdad? Si ocupamos que algo tiene que hacerse ya, lo hicimos, pero eso tiene que hacerse ya, corra, corra, pero vamos, ¿verdad? O ponemos una alarma, ¿verdad? Para si algo se está incendiando, ¿verdad? Y salimos del edificio. Entonces, podemos entender que nosotros hacemos este modelo mental de, ok,
si hago o llamo algo muchas veces, va a ser más rápido. Porque así están nuestros modelos mentales. Lo divertido con este modelo mental es que nosotros podemos presionar el ascensor más veces o pulsar el paso peatonal más veces, que no signifique que va a ser más rápido. Pero entonces estamos teniendo un modelo mental incorrecto, porque no todos los modelos mentales que tenemos funcionan con la tecnología actual. Algunos modelos mentales funcionan a raíz de la experiencia que tenemos como seres humanos y no a raíz de la experiencia que tenemos al usar tecnología. Entonces es súper interesante. Y aquí Don Norman nos dice, Don Norman es un gurú, ¿verdad? En la que parte de diseño y de entender a las personas. Él se ha sentido frustrado muchas veces y ha escrito muchos libros sobre esto. Entonces dice que los modelos mentales a menudo son incompletos, fáciles de confundir y se basan en analogías inapropiadas y supersticiones. Esto se da porque cuando hacemos los modelos mentales no estamos pensando en cómo funciona el ser humano, ¿verdad? En las experiencias que tiene el ser humano. No estamos pensando en nuestro usuario, en su contexto y en las tareas. Tal vez estemos pensando en mi experiencia como diseñador, programador o analista, en mi conocimiento. Entonces, estos modelos mentales pueden fallar. Entonces, sí, el modelo mental ayuda, ¿verdad? A que podamos utilizar la tecnología y más en esta transformación digital donde tenemos que la tecnología está llegando a todos los lados. Pero si estos modelos mentales no van acorde a lo que tenemos, por supuesto vamos a fallar. ¿Ok? Dicen que los modelos mentales tienen diferentes metáforas. Ay, perdón. Ahí. Dice que tiene diferentes metáforas. Está la metáfora de interacción, que podemos hacer modelos mentales de estas metáforas. Por ejemplo, cuando leemos un libro o un iPad. Entonces es muy sencillo. Una persona agarra un iPad y ve que hace lo mismo que leer un libro, mueve ¿verdad? El dedo, como está en la foto, y es reconfortable y familiar. Y lo va a hacer. Y no necesita nada más. Se pone su taza de cafecito, como vemos en la imagen, y comienza a leer un libro en el iPad como si fuera un libro físico, ¿verdad? En el sentido de que papel. También tenemos las metáforas ecológicas, que es que en la estructura más amplia. Por ejemplo, Apple utiliza iTunes como una nave nodriza, donde usted puede agarrar los iPods, los iPhones o los iPads y conectarlos todos a través de una conexión umbilical. Es decir, está haciendo una analogía entre una nave como maternal que reciben, ¿verdad? O envía información por esa conexión que hay entre esos dos seres. Entonces, esa también se da. Otra metáfora ecológica que también usamos mucho y que también la mayoría la ha visto ya, es el escritorio de Windows, ¿verdad? Que nosotros entramos y vemos un escritorio, tenemos las carpetas, hasta un basurero para tirar la basura, exactamente igual que cuando estamos en un escritorio en una oficina de trabajo. ¿Ok? Entonces, las metáforas establecen cómo se funciona el diseño y tiene que haber un acuerdo entre nosotros, los que estamos haciendo esa metáfora, ¿verdad? Ese modelo mental, y las expectativas del usuario. Si no hay un estudio de usuario antes, ¿verdad? Ahí es donde tenemos este problema. Y se puede romper cuando no existe una relación, eso es muy importante, relación mental entre este modelo mental que estamos haciendo con la información que ya tenemos almacenada en nuestro cerebro. Si esa relación no se da, yo pude haber hecho muchas metáforas que no van a servir para su propósito. Y si estamos haciendo interfaces que no van a servir para lo que estamos haciendo, entonces no estamos dando un aporte a la sociedad como tal. Por ejemplo, si aquí con este icono de guardar tenemos dos grupos etarios, ¿verdad? Tenemos el grupo etario de las personas que usamos estos tangibles y que vemos la imagen y nos acordamos que sí, que ahí guardamos la información porque no se guardaba en la computadora, se guardaba en un disquete y se llevaba el disquete. Versus personas que no han usado nunca un disquete y que saben que eso es guardar porque aquí dice guardar o porque se los enseñaron en la escuela. Por supuesto, es un modelo mental que para las nuevas generaciones no significa mucho, sino que se lo han enseñado. Esta otra
Otro modelo mental, como esta figura, puede ser diferente. Para mí, dependiendo de dónde estoy, es un taxi, es para un viaje o rentar un carro o es un Uber. Si en mi país no hay un Uber y casi la gente no hay renta cars, entonces puede ser que sea un taxi. Pero tal vez lo mejor para que me dé una mejor señal es tal vez poner la palabra taxi, porque la palabra taxi prácticamente es la misma a nivel mundial, ¿verdad? O si en mi país existe Uber, entonces tal vez poner una V aquí con el símbolo de Uber. Entonces, ese es un Uber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que analizar qué es lo que hay y poder identificarlo. La otra es la asequibilidad, que es el affordance. Esta es la importancia del medio ambiente para que nosotros, como usuarios, podamos tener pistas de cómo se utiliza. ¿Ok? Esto de forma directa, inmediata y sin procesamiento sensorial, ¿verdad? Es decir, sin que yo tenga que pensarlo mucho. Por ejemplo, ejemplos muy básicos de esto, para ir avanzando en la presentación, es, por ejemplo, si yo veo botones físicos, yo sé que tengo que presionarlos. Si veo un switch, yo tengo que hacer, ya sea apagar o encender. Si yo tengo una perilla, ¿verdad? Tengo que rotarlo, como la perilla de una cocina. O si yo veo una luz, es porque me está dando un feedback. Por ejemplo, si yo estoy en la oficina y veo la oficina de mi jefe y la luz está encendida, lo más seguro es que está trabajando. Y si no, es porque ya se fue, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información me pueden dar. Entonces, si yo tengo, ¿cómo sé? Porque desde pequeño tuve que aprender a cómo funciona mi contexto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizar esto dentro de las interfaces de una manera que la persona diga, esto se usa de esta manera, porque ya lo usa así en el entorno externo, en su entorno real? ¿Ok? La otra es la atención, que la cognición le da mucha importancia a la atención. Enfocarnos en información relevante para lo que estamos haciendo. Es decir, realmente necesitamos darle la información de una manera que la persona pueda decir, esta es la información que quiero. ¿Ok? Voy a hacerles, aquí vamos a hacer un ejercitito. Ocupo que me encuentren el precio de una habitación doble, una información que les voy a mostrar, en el Holiday Inn en Bradley. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar la información y ustedes me van a encontrar una habitación doble en el Holiday Inn en Bradley. Bradley es una ciudad. ¿Ok? Voy a poner 1, 2, 3. Y apenas lo encuentren, me dicen ya en el chat. Está dificilito, ¿verdad? Imagínense ustedes un operador, alguien que está en un banco y tiene que atender 20 personas al día y la información se la damos de esta manera. ¿Ok? Por ahí ya me están poniendo hasta ahorita el valor. Muchas gracias a Fernando y a Vanessa. Entonces, voy a mostrarles lo mismo, pero ahora tomando en cuenta cómo procesa nuestro cerebro la información. Cómo nosotros podemos darle esto de mejor manera a nuestras personas. Y que se enfoque en la información que necesita y no que tenga que revisar toda la información para poder obtener lo que quiere. ¿Ok? Veamos ahí, búsqueme la Naura ahí. ¿Verdad? Es mucho más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando procesamos la información, necesitamos que la información esté separada, espaciada, tenga títulos y que la información que pertenezca a lo mismo esté de una manera que yo me pueda centrar. Si solamente quiero la ciudad, en la ciudad, si solamente quiero el hotel, o así. Entonces, podemos ver que con cambios pequeños que hacemos, podemos hacer que la persona le ponga atención realmente a la información que queremos, sin tener nosotros, ¿verdad?, que darle
más trabajo, sin tener que cargarle a nivel cognitivo. Imagínense, aquí la primera parte es cognición reflexiva, ¿verdad? La otra va a ser una cognición de la experiencia, porque ya la va a poder seguir a cómo trabajamos los seres humanos, que trabajamos a nivel de agrupaciones. La primera pantalla dura alrededor de 5.5 segundos en el estudio y la segunda pantalla 3.2 segundos. ¿Ok? La multitarea, ¿es posible realizar tareas sin que una o más sean afectadas? Bueno, aquí vemos esta imagen, ¿verdad? Donde se le pregunta a la muchacha que está ahí trabajando, ¿verdad? Con el teléfono y escribiendo y leyendo y con el café y todo, que si es posible ahora que trabaje en monotarea porque necesita una real concentración. Porque actualmente nosotros estamos trabajando en muchas tareas. Las tareas pesadas, que son duras, ¿verdad? Que son de mucho esfuerzo, o las tareas ligeras. Y se ha demostrado que múltiples tareas pesadas son más propensas a distraerse. Entonces, si yo estoy sacando un cálculo, ¿verdad? Y aparte de eso, estoy hablando con alguien por teléfono sobre un problema muy grave, no voy a poder darle la atención que necesito o que se espera a esas dos. Versus, si yo tengo tareas livianas, una tarea liviana las puedo hacer, sí, paralelamente. Puedo estar cocinando, hablando con alguien y tal vez viendo la televisión, porque son tareas que son, por decirlo así, menos reflectivas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que saber si le estamos dando tareas pesadas o las personas que hacen una tarea pesada, le damos solo una tarea en ese diseño, en esa solución tecnológica. Pero si le estamos dando tareas livianas, sí pueden haber tareas que se hagan en paralelo. Entonces nosotros tenemos que estudiar al usuario y saber cuáles son sus tareas pesadas y cuáles son sus tareas livianas. ¿Ok? Y se encontró, por ejemplo, un estudio que hicieron a estudiantes, que los pusieron a leer un texto y al 50%, era la mitad de los estudiantes, les mandaron un mensaje por el chat y a otro 50% no le mandaron el mensaje. Se evidenció que ellos, los que recibieron el mensaje, duraron el 50% más de leer o entender esa lectura. Porque la lectura es una actividad reflexiva, porque tenemos que interpretar los códigos, analizarlos para saber cuál es el significado que le está dando el autor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber cuándo también molestar, por decirlo así, notificar, molestar, dar información al usuario para que no se sobrecargue la atención, se incremente el tiempo para completar la tarea, se pierda el hilo de los pensamientos o cometa errores. ¿Ok? La otra es la percepción, ¿verdad? Que es la que se quiere con la información del mundo, y aquí voy un poquito más rápido. Ahorita en la transformación digital se está esperando que sea por el sentido de la sinestesia, porque casi siempre sea a nivel visual, pero ya queremos que los otros sentidos participen. Por ejemplo, ahorita en Colombia hay una interfaz súper linda que tiene una nariz y uno le pone el café. Interfaz tiene sensores por dentro, no sé cuáles sensores, huelen el café y me dicen cuáles son los ingredientes de ese café para saber si realmente ese café me puede gustar, ya si es muy oscuro o es claro, o también saber de qué calidad es ese café, ¿verdad? Estamos hablando de que utilizamos otro tipo de información para crear soluciones tecnológicas. Por ejemplo, ahorita se está utilizando lo que son los wearables, ¿verdad? Que mientras yo estoy practicando un deporte, me pongo una camisa, me está midiendo mis sistemas y me lo manda a una aplicación. Es decir, yo perfectamente puedo estar tranquila haciendo mi ejercicio sin tener que estar apuntando o analizando mi información cada rato, sino que la analizo después. Asimismo, ya yo puedo ser omnipresente a la hora de tener mi información. Yo me llevo esta pelotita que ven ahí, es algo tangible, es físico, la presiono y en cualquier lugar que esté se me muestra esa información. Es decir, no necesito una pantalla, no necesito estar en mi oficina, puedo estar en cualquier lado que yo lo oí y muestro la información. Hay muchos aspectos aquí que tomar en cuenta con este tipo de interfaces, como la luz que hay, el tipo de pantalla que tenga por detrás, ¿verdad? O la otra que puede ser ese tipo, que son interfaces tangibles, donde yo lo que hago es que selecciono el cuadrito para determinar la pregunta que quiero hacer, para poder hablar con una persona sin tener que estar escribiendo con un teclado. ¿Ok? Entonces, para terminar, las guías de diseño que yo les quiero dar es
tomando en cuenta el resumen de todo esto, la información se destaca cuando sea necesario, ¿verdad? Que los iconos deben permitir distinguir fácilmente su significado para que las personas puedan entender bien lo que quiere mostrarles ese modelo mental. Usar técnicas que destaquen como el color, el orden o el espaciado. Diseñar interfaces para promover el reconocimiento, es decir, que yo vea algo y lo reconozca, a recordarlo, que tengo que recordarlo para saber cómo se usa, y si no me recuerdo, no sé cómo se usa. No sobrecargar la memoria con procedimientos complicados, ¿verdad? Esto es muy importante. Y determinar la mejor forma para organizar el contenido para ayudar a las personas con sus búsquedas. Y aquí va de todo. Y vean esto, aquí no le ha pasado esto, ya para concluir con este ejemplo. ¿Verdad? ¿Quién no nos ha pasado que abrimos una puerta y la abrimos mal? Una puerta, ¿verdad? Y aún puede ser que la puerta esa es la solución que le han hecho, ¿verdad? La puerta es algo que usamos todos los días, hasta 100 veces al día. Y así es como es la solución que hemos hecho. Ponerle un montón de etiquetas para que la abran. Y aún así uno se equivoca. ¿Por qué? Porque una puerta no debería tener instrucciones. Una puerta, si yo tengo algo que me apita a jalar, es porque yo puedo jalarlo. Si no, ¿para qué lo tiene? Si yo lo que necesito es avanzar. Entonces, sí. Perdón, ya estamos por finalizar el tiempo. Ok, no, nada más para decir esto. Okay. Por ejemplo, Don Norman, por las puertas, ¿verdad? Se frustró y escribió un libro y dijo que es una barbaridad que todavía en el tiempo que estamos no se pueda diseñar una buena puerta. Eso es todo. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ahorita a la parte de preguntas. Tengo una por aquí que dice, tomando el ejemplo de presionar el botón del ascensor, lo cual genera una compulsividad a la hora de realizar esa acción, ¿existe algo que pueda eliminar esa compulsividad o un modelo mental que nos hace pensar que eso va a agilizar la acción? Sí, podríamos estudiar diferentes tipos de comportamiento al identificar diferentes interacciones. Por ejemplo, yo he visto que mucha gente no la presiona cuando se le da una retroalimentación. En los ascensores ahorita, ¿verdad? Siguiendo este mecanismo, que presiona a donde quiere ir y se le da esa retroalimentación, la persona dice, ok, sí, ya me escuchó. Pero si yo no le doy la retroalimentación, puede ser que no me escuche, puede ser que diga, no me está escuchando, quiero que baje más rápido. También podemos estudiar otro tipo de interfaces, podría ser también interfaces a la hora de decir a cuál quiero ir y que el mismo sistema me diga, sí, ya la escuchamos, o por una mirada, hay algunas que son como con una señal también con las manos. Entonces todo eso me permite que yo interactúe con el sistema, pero lo más importante es que el sistema me dé información a mí de que ya me está escuchando. Muy buena pregunta, gracias. Y tenemos otra pregunta, dice Luis Andrés Lobo, una vez había escuchado una charla, ay, perdón, Luis me la quitó, estaba viendo la pregunta y me la eliminó. No, está ahí en la de respondidas. Sí, ok, me la movieron, dame un segundo. Dice, una vez había escuchado en una charla que los seres humanos no tienen la capacidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo, más bien lo que hacen es cambiar entre tareas de manera muy rápida. ¿Podría hablar sobre eso? Es correcto. Sí, nosotros no podemos hacer tareas, no somos multitareas y esto, como lo mostré anteriormente, por la evolución y nuestra parte, ¿verdad? Física de cómo estamos construidos. Entonces, por eso les hablaba de que si podemos hacer multitareas. Bueno, lo que se hace es lo que yo les decía, como estudiar, si las tareas son ligeras, que la persona pueda pasar o cambiar la atención de una a otra, está bien, podemos hacerla, porque no es una tarea que la persona necesite guardar la información en el área de trabajo, o si la guarda, va a ser muy poca la que necesite recuperar de la memoria a largo plazo. Pero si es una tarea que necesita mucha reflexión, que necesito ir mucho a la memoria a largo plazo y volver a la memoria de trabajo, esa sí la tenemos que tratar de que la persona la haga en una sola. Y eso es lo que tenemos que procurar a la hora de ofrecer tecnologías. Okay, gracias. Y Giovanni, José Paz estaba levantando la mano, ya le di permisos para que pueda hacer la pregunta. José, bienvenido.
Gracias, muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Quería consultarle acerca de los modelos mentales que un autor que usted incluyó ahí decía que son incompletos. Pero siento que más bien puede ser que el modelo sea incompleto porque el ser humano necesita una flexibilidad para aplicar ese modelo en muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿No es así o está convencida de que son incompletos? No, algunos son incompletos, pero más no por el modelo en sí, sino porque no tenía información del usuario y su contexto. Entonces, el modelo que muestro no llega a obtener los resultados que necesito porque es incompleto para ese usuario específico. Entonces, sí tenemos que entender al usuario. Hay algunos modelos mentales que son universales, ¿verdad? Que son muy pocos, pero existen. Pero hay otros modelos que son más específicos. Entonces, si yo estoy haciendo un sistema y utilizo un modelo mental para un país, tengo que determinar si también sirve para otro país o para otro tipo de usuarios, ¿verdad? Y eso también hay que estudiarlo. Entonces, cuando hablamos de incompletos, una de las formas puede ser esa, que no se tenga el sistema, ¿verdad? Toda la información del sistema que vamos a realizar. Y también otra, es como usted dice, ¿verdad? Que nosotros también como seres humanos puede ser que no todos tengamos las mismas experiencias y sí, puede ser que ese modelo mental, por supuesto, no abarca a toda la población, ¿verdad? Porque no tenemos esas mismas conexiones neuronales para poder llegar a ese mismo modelo mental. Por eso es importante siempre pensar a quién le voy a hacer ese dispositivo. Muchas gracias. Otra cosa que también se ha dado, perdón, es también enseñar antes. Por ejemplo, si vamos a poner una nueva interfaz y vamos a poner un modelo mental, entonces dar mucha información antes de ese modelo mental. Esto significa tal cosa en anuncios, en televisión, para que la población de esa ciudad o de ese país la conozca y después la utilice en la interfaz que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar una interfaz para un metro o una interfaz en un aeropuerto, por ese tipo de factores. Bien, gracias. Y Giovanni, hay una última pregunta que dice, ¿hay alguna manera de poder realizar múltiples tareas pesadas sin sobresaturar demasiado la mente o ejecutarlas correctamente? Es muy difícil porque nuestra memoria de trabajo es muy pequeña, ¿verdad? La del ser humano es muy pequeña. Por ejemplo, la de los simios es muy grande, ¿verdad? Entonces ellos sí pueden procesar mucha información, pero nosotros no. Entonces, es difícil porque vamos a perder la información que tenemos en esa memoria de trabajo y para volver a tomar, o si yo estoy haciendo una y estoy haciendo la otra, yo ya olvidé la que estaba haciendo anteriormente y me concentro en la que estoy haciendo, y para volver a la otra, tengo que volver a retomar esa información y eso lleva su tiempo. Se puede, hay que ser muy disciplinado, pero tomando en cuenta que va a ser prácticamente como muy secuencial, que tengo que ir de un lado a otro, de un lado a otro. Okay, gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Todavía nos quedan unos minutitos. Creo que Luis Franceschi levantó la mano, pero luego la bajó, entonces no sé si quería preguntar algo. Luis, ¿querías preguntar algo? Parece que no. No. Bueno, está bien. Bien. Y yo, entonces, agradecerte por esta charla tan interesante. Tuvimos una muy buena participación hoy. Gracias porque iniciamos el día muy bien. Esperamos que sigan ayudándonos y apoyándonos en las demás charlas que tenemos. Ahorita a las 10 continuamos con una de Oracle. Vamos a cerrar esta sesión y volvemos a abrir nuevamente para que se puedan conectar. Si alguno todavía no ha llenado la participación, por aquí les dejo el link para que se conecten y puedan llenar el formulario. Muchas gracias a todos. Igual, Giovanni les dejó por ahí el contacto de ella, del correo electrónico, por si tienen alguna otra duda que puedan abarcarla.
Sí, más bien agradecerles a ustedes y agradecer a todos los que nos acompañaron y las preguntas porque estuvieron muy interesantes. Y también, ¿verdad? Si quieren comunicarse conmigo, pueden visitar también mi sitio web y podemos hablar un poquito también hasta de crear diseños.